Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Es una gran bendición poder compartir esta palabra todos los lunes. Esperamos que sea de edificación cada tema. Te invito a que puedas ver los temas anteriores, están en la sección de videos. También para los que prefieren está en YouTube. Y también hay un sitio que se llama Castbox, donde estamos subiendo los audios para que los puedan descargar. Para los que están en el grupo ya saben que siempre ponemos el estudio en texto y también la presentación para que la puedan tener a la mano, estudiarla e incluso poderla enseñar con toda libertad. Hoy vamos a tocar un tema que es impresionante de qué tan importante es, como es la idolatría en la iglesia. Meditaba un poco yo leyendo un versículo en Corintios que ya les voy a leer, y que fácilmente uno es movido a la idolatría. Y muchas veces hemos estado en idolatría y no nos damos cuenta. Y lo peor es que es algo que el Señor aborrece, que es algo que el Señor condena. Y es algo que los idólatras tienen una herencia, pero en el lago de fuego. No como hemos estado aprendiendo que la herencia de los elegidos es allá arriba, la gloria eterna con nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de este tema y es impresionante porque siempre que uno piensa de la idolatría, se le viene la imagen del becerro de oro. Por eso en la portada pusimos esa imagen. Pero nos vamos a dar cuenta de que el becerro ahí está, solo que ha ido cambiando de forma, pero es el mismo becerro, es el mismo espíritu, es el mismo principio. Y por eso la escritura nos dice que nosotros tenemos que huir de la idolatría. En este estudio vamos a aprender qué es la idolatría, cuál es el destino de los idólatras, cómo nos arrastran a los ídolos. ¿Podemos estar idolatrando hombres o cosas? ¿Cómo identificar a los Balaán de este tiempo? ¿Cómo identificar a los ministerios jezabélicos? ¿Es idolátrica la práctica del deporte? ¿Es idolatría ser fanático de algún equipo? Mire, son cosas bien tremendas y que sabemos que el verdadero evangelio siempre va a tener oposición, ya lo hemos dicho. Oposición del mundo, oposición de las tinieblas y oposición de los carnales. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre y como tienen intereses personales en las cosas de este mundo, entonces cualquier tema que les vaya a afectar les va a causar siempre a ellos motivo de discordia. Si le contara las amenazas y hasta, bueno, otras cosas, ¿verdad? Que tal vez no es necesario comentar, pero siempre sí es importante que cada uno sepa de que va a haber oposición por el verdadero evangelio. Eso es algo que la Biblia lo enseña. Todo aquel que quiera vivir piadosamente vivirá en persecución, se recibirá persecución. Es algo que debemos de aprender. Entonces quiero que me acompañe para que entremos al tema y podamos ver qué es la idolatría y qué tan perversa es y qué tan fácilmente podemos estar arrastrados si no es que ya lo estamos. Primera de Juan capítulo 5, verso 21 dice, hijos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que toma el lugar de Dios. Es aquello en lo que nosotros confiamos, en lo que nosotros alabamos, adoramos, nos gozamos, aquello que nosotros obedecemos y respetamos, aquello a lo que dedicamos nuestro esfuerzo para honrarlo y engrandecerlo. Imagínense de cuántas formas se puede presentar una cosa o una persona en lugar de Dios para que nosotros lo adoremos, lo honremos, le obedezcamos, hagamos todo nuestro esfuerzo por agradarlo. Y son cosas que a veces no nos damos cuenta que se convierten en ídolos. Porque si no la escritura no nos dijera en el Nuevo Testamento, como acabamos de leer, guardaos de los ídolos. Va a haber más adelante que nos dice huid de los ídolos. Y también Apocalipsis dice que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces debemos de entender nosotros que la idolatría es algo que está vigente y que nosotros vemos en las historias del Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel, ahora vemos en la historia de la iglesia de la misma manera cometiendo los mismos errores de Israel, yendo tras la idolatría, buscando dioses, otros dioses, dioses vanos, dioses falsos, con tal de querer satisfacer sus propios deseos. Entonces quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 8, verso 7, y le voy a leer. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha. Mire lo que está subrayado. Algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora. Es decir, el mundo está hecho para promover la idolatría. Y nosotros antes de venir a Cristo, estábamos en ese sistema del mundo y es bien fácil que nosotros
hayamos caído en ser acostumbrados a la idolatría, ya sea por la religión falsa donde estuvimos o simplemente por las costumbres o tradiciones de los pueblos, porque la religión falsa es originada por el enemigo y siempre el propósito es promover la idolatría. Mire cómo dice más adelante Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces, note los dos versos. Uno dice que acostumbrados al ídolo. ¿Por qué? Porque antes, cuando éramos paganos, cuando éramos inconversos, eso es lo que quiere decir la palabra pagano en este sentido, éramos fácilmente arrastrados a los ídolos, a la idolatría de hombres, a la idolatría de imágenes, porque aquí dice hacia los ídolos mudos. Es decir, ver esas estatuas, ver esas imágenes talladas de oro, de plata, de bronce, de piedra, de cualquier tipo de material, es algo que está en las culturas. Usted puede remontarse a 4000 años atrás de estos días y va a ver que hay orígenes ya de las primeras, o bueno, por ejemplo, no de las primeras civilizaciones que se remontan todavía mucho más antiguo, pero por ejemplo los mayas, ya vemos la idolatría en los mayas, los egipcios. Entonces vemos que la idolatría ha sido promovida por el enemigo desde el inicio. Y es algo que lastimosamente, como dice Corintios, para la iglesia, es algo que nosotros a veces traemos del mundo y venimos al evangelio y no nos damos cuenta de qué es la idolatría, qué es un ídolo y cómo fácilmente puede tomar el lugar de Dios, y nosotros, estando ahora en el evangelio, podemos continuar por ignorantes en la idolatría, haciendo ídolos, ya sea tal vez ya no ídolos mudos, sino ídolos de personas, ídolos de equipos, ídolos de muchas cosas, de todo aquello en lo que nosotros nos apoyamos, confiamos, adoramos o hacemos nuestro esfuerzo. Cosas como el dinero, que ya vamos a ver que se convierte en un ídolo para muchos. Entonces vea que es bien tremendo, porque todos estamos acostumbrados al ídolo por nuestra antigua vida pagana, porque eso es lo que heredamos, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero es importante que vayamos al consejo de la Escritura para que identifiquemos qué es la idolatría, cuáles son los ídolos y que podamos desecharlos, huir de ellos, no permitir que nosotros continuemos en la idolatría, porque es algo que Dios condena. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, verso 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, está hablando de una persona que es avariciosa. Está hablando del dinero y dice que es idólatra, no tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, un idólatra no tiene participación en el reino de Dios. Pero leamos Apocalipsis 22:15, que es más fuerte todavía. Afuera, dice, están los perros, que ya se explica en Filipenses, que son los falsos obreros. Dice, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. No tienen su parte, su herencia en el lago de fuego. Entonces veamos qué importante es, qué serio es desde el punto de vista de nuestro Dios la idolatría. Es algo que nuestro Dios condena. Es algo que vamos a ver en Levítico y en Deuteronomio que Dios aborrece, que Dios prohíbe, y que ya está diciendo cuál es el destino de los idólatras en el lago de fuego, alejados del reino de Dios, de la vida de Dios. Mire cómo dice Levítico 26:30. Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. Mira el Salmo 78:58. Pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Entonces note qué provoca la idolatría, que seamos aborrecibles delante del Señor. Por eso es que el Señor lo prohíbe, por eso el Señor lo condena, por eso el Señor dice cuál es el fin de los idólatras, porque es algo que Él aborrece. Y nosotros debemos entonces tomar nota y ver la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Quiénes son los ídolos? Y tal vez nosotros estamos siendo idólatras y no nos hemos dado cuenta. Entonces, esta es la parte introductoria del tema. Quiero que se dé cuenta con qué facilidad podemos ser influenciados a la idolatría, porque de nuestra antigua forma de vivir en el mundo, fuimos acostumbrados a eso, rápidamente nos arrastraban a eso. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Pero ahora en el evangelio tenemos que transformar nuestra vida, porque la sana doctrina nos tiene que enseñar
a que nuestra confianza es en el único Dios verdadero, que se diga de nosotros como de los tesalonicenses, que nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero muchos, se va a dar cuenta usted, profesan de que están adorando a Dios, de que están sirviendo al Señor, pero lo que están haciendo es idolatría. Y por eso es importante que meditemos en este tema y que lo podamos ver como dice la Escritura, no como nos parece a nosotros, o no como nos ha enseñado el mundo, o no como nos ha arrastrado la tradición a una tradición cristiana o religiosa, mejor dicho. Entonces venga conmigo a Hechos capítulo 7, verso ¿cuánto? Dice, diciendo a Aarón, está el pueblo de Israel en el desierto, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Se recuerda del pueblo de Israel, que es una figura de la iglesia. Dios los liberó de Egipto. Ahora para nosotros representa Egipto el mundo. ¿De qué estaba lleno Egipto? De idolatría, de dioses falsos. Y fueron rescatados de ahí. Pero mire, a la primera debilidad empezaron a recurrir a sus dioses, a su idolatría. Y le dijeron a Aarón que les hiciera ídolos, que les hiciera dioses. Lastimosamente, por eso le decía, nosotros también Dios nos liberó de Egipto, del mundo, pero si no nos damos cuenta que fácilmente somos arrastrados a la idolatría, podemos terminar como el pueblo de Israel, confundido y engañado. Sigamos leyendo. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Mire, esto es impresionante. ¿Por qué? ¿Se recuerda cuando Aarón cedió? Para eso es el nicolaísmo, ceder a las demandas del pueblo. Y entonces cuando Aarón cedió a las demandas del pueblo, les hizo aquel becerro. Y se recuerda que ellos decían que era su Dios. Según ellos, imagínense, era el Dios que los había sacado de Egipto y lo adoraron. Y hacían fiestas con gran desenfreno, porque siempre la adoración a los ídolos va con fiestas con desenfreno, con desorden, con una inmoralidad terrible. Y eso fue lo que hicieron los judíos cuando celebraron al becerro. Pero aquí es más tremendo, porque en el libro de los Hechos, en ese discurso de Esteban, mire cómo cita el Señor y dice que el Señor se apartó de ellos, en el verso 42. Y dice que los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Pero mire qué impresionante esta pregunta que el Señor les hace a manera de reclamo. ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ellos pensaron que hacían culto a Dios. 40 años engañados, pero Dios se había apartado de ellos. Sirvieron al ejército del cielo, pero no a Dios. Daban sacrificios, pero no los daban a Dios. Imagínense qué tristeza leer esto, que ellos 40 años, soportando el desierto, creyendo que estaban agradando a Dios, viviendo para Dios, adorando a Dios, haciendo sacrificios para Dios. Y el Señor les dice, a mí no me los hicieron esos sacrificios en 40 años, ustedes los hicieron a sus ídolos. Por eso yo me aparté de ustedes y los entregué al ejército de los cielos. Imagínense 40 años engañados pensando que le hacían culto al Señor. ¿Por qué? Porque fueron idólatras. Vea qué impresionante es lo que puede impactar la vida, la idolatría. Nos puede llevar a ser engañados completamente. La idolatría nos puede cegar y pensar que nosotros le estamos sirviendo al Dios vivo y estamos sirviéndole a los ídolos. Y uno puede decir, hermano, no, pero yo estoy seguro que donde yo voy yo le sirvo al Dios vivo. ¿Por qué? Porque me dicen esto, me dicen lo otro, me dicen aquí. Y ese fue el error que usted se va a encontrar, por el cual uno fácilmente puede pensar que está adorando a Dios y realmente está en una idolatría. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 7, verso 7. Y se va a dar cuenta cómo uno puede terminar rindiendo culto, pero no a Dios, pero estar engañado haciendo aquellas grandes fiestas, haciendo aquellos grandes bailes, haciendo aquella danza, haciendo todo aquel montón de relajo y decir que es para el Señor. Usted lo puede ver hoy en día, así está la cristiandad. Usted lo puede ver en las redes sociales fácilmente. Usted puede buscar en el YouTube y ver miles de videos donde están haciendo un montón de payasadas, un montón de relajo, un montón de algarabía, de bailes, de danza,
pero ellos están seguros que lo están haciendo para Dios. Y dicen, no es que danzamos para el Señor, es que cantamos para el Señor, es que hacemos estas fiestas al Señor. Eso lo piensan, porque ese es el poder de la idolatría. Esos ídolos, o mejor dicho, los demonios que están detrás de esos ídolos, pueden traer esas doctrinas, como dice 1 Timoteo 4, y empiezan a llevar a la gente desviada. Y dice en Timoteo 4:1 que utilizan a hombres que tienen la conciencia corrompida, corrupta. Entonces, mire cómo dice Marcos capítulo 7, verso 7. Mas en vano me rinden culto. Mire cómo el Señor les está diciendo a estos fariseos, refiriéndose al pueblo de Israel. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mire, entonces, cuando uno puede estar haciendo culto, pero no a Dios, sino a los ídolos. Cuando uno pone los mandamientos de los hombres como que fueran mandamientos de Dios. Es decir, cuando no queremos ir a ver lo que la palabra dice, sino que nosotros venimos, es que el pastor dice, es que en los lugares donde están peor todavía que dice, es que el apóstol dice. Cuando nosotros estamos en esa actitud, le puedo asegurar que estamos engañados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo la palabra de los hombres como si fuera la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si es palabra de hombre o palabra de Dios? Porque tenemos que ir a la Escritura. El catolicismo romano por muchos años que promovió ciegamente la idolatría a las imágenes, ¿cuál era la causa? La gente no conocía las Escrituras. Pero un día el Señor utilizó a Martín Lutero y empezó a mostrar en las Escrituras que eso no era así. Que no era como ellos decían, todo el montón de dinero que le sacaban a la gente para que fuera salva. Esa corrupción, ese negocio del evangelio no era así. Pero ahora, 500 años después, estamos en la misma situación. Ahora, el catolicismo romano, o mejor dicho, el evangelio babilónico, se ha introducido en las iglesias que llaman evangélicas y están de la misma manera estableciendo como doctrinas los preceptos de hombre, diciendo que lo que dice el pastor, que lo que dicen los apóstoles. Usted platica con personas de muchos lugares que están en estas idolatrías tremendas, pero que ellos piensan que están haciendo culto a Dios, como lo pensó el pueblo de Israel durante 40 años. Pero aquí el Señor les dice, en vano me rinden culto. Es decir, ustedes hacen cultos vanos, vacíos, a mí no me los están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo la palabra de los hombres como si fuera palabra de Dios. Usted platica con personas de muchos lugares y le dicen, es que a mí el pastor dice, aquí mi pastor dice. Pero mire, le decía a un hermano, usted puede leer en la doctrina apostólica que las ofrendas es el método bíblico para sostener la iglesia, para sostener a los siervos, para ayudar a los hermanos necesitados, para apoyar las misiones. Es el método bíblico. Pero allá nosotros nos han enseñado que el diezmo y eso es así. Y mira, no les interesa lo que dice la doctrina apostólica, sino algunos versos sacados de contexto que sus pastores les hacen creer que esa es la orden del Señor para la iglesia. Y entonces la gente cegada sigue haciendo eso y dice, no, pero es que yo lo hago para el Señor, es que no me importa lo que ellos hagan. Y empiezan a querer justificar su desobediencia a la palabra del Señor como amor a la obra del Señor, o como que ellos lo hacen realmente por el Señor, pero no es así. Desde el momento en que nosotros utilizamos preceptos de hombre y le queremos dar el valor como que fueran mandamientos de Dios, desde ese momento nuestro culto es vano. Desde ese momento ya estamos en el terreno de la idolatría. Y si usted sigue leyendo aquí conmigo en el verso 9, les continúa diciendo el Señor. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y si usted lee más adelante en el verso 10, usted lo puede leer en su casa tranquilamente después, se va a dar cuenta que le dicen, porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios, pues cuando un hermano viene y quiere ayudar a sus padres con dinero, vosotros le decís, decirle que es corbán, que es una ofrenda ya dedicada al Señor, y así le impedís que honre a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, como establecen doctrinas de hombre, utilizan algunos versículos, porque mire cómo dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento. Entonces son astutos porque utilizan algunos versos de la Biblia, los sacan de contexto y le quieren hacer creer a la gente que eso es lo que Dios dice. Y le dicen, dale a Dios primero. Y le impiden que honre a su padre o a su madre. Eso es una cosa que estás haciendo idolatría si tú lo practicas, hermano. Pero los que están en idolatría lastimosamente no quieren muchas veces ver la Escritura, sino que se ofenden,
se vuelven fanáticos y empiezan entonces a ver como enemigos a cualquiera que les enseña lo que realmente dice Dios, porque no les gusta, porque no les conviene, porque es algo que va contra lo que sus ídolos les han enseñado. Entonces es bien tremendo porque esto es una idolatría. Entonces en este momento los becerros se convierten en esos hombres, porque en ellos se pone la confianza y se empieza a obedecer a ellos antes que a Dios. Pero recuérdate, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bien tremendo eso, porque cuando uno desobedece a Dios, mire cómo dice 1 Samuel 15:23, refiriéndose al rey Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo que promueven los Saúles, que se les obedezca a ellos sin importar que haya que desobedecer a Dios. Y intimidan a la gente y la gente tiene miedo de decir la verdad y la gente sabe que están desviados y la gente sabe que están abusando del dinero y la gente sabe que no están viviendo de acuerdo a la sana doctrina, pero los tienen como el rey Saúl, intimidados, pero no saben que esa desobediencia que ellos están haciendo a lo que Dios manda es para el Señor como que fueran idólatras y el Señor por eso los desecha. ¿Se recuerda que eso fue lo que hizo de Israel? Lo desechó porque eso es algo que el Señor aborrece. Los Saúles son tremendos, ¿por qué? Porque quieren imponer sus palabras como si fueran la palabra de Dios, porque quieren mantener su reino, quieren dejárselo a sus hijos. Ese era lo que quería hacer Saúl. No le importó al final agradar a Dios, no le importó ir a consultar a una bruja. Lo que él quería era sostener su reino y asegurárselo para su descendencia. ¿Qué historias más parecidas se ven ahora en muchos negocios familiares que se llaman iglesias? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque promueven la idolatría y tienen hombres al estilo de Saúl que lo que quieren es que la gente les obedezca a ellos, haciendo preceptos de ellos como si fueran los mandamientos de Dios. Por eso es importante estudiar la doctrina apostólica, es decir, las epístolas. Eso es algo que cada iglesia tiene que formar a su gente, a sus discípulos, porque eso es algo que el Señor mandó. Es tremendo esto. Ahora sigamos leyendo aquí los ministerios que son como los becerros. Primera de Corintios capítulo 3, verso 4. Porque cuando uno dice yo soy de Apolo y otro yo soy de Apolo, perdón, yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, no soy simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, mire, los ministerios que promueven la idolatría son donde uno encuentra aquello, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, es que yo soy de este ministerio, y empiezan a defender a capa y espada a sus ministros y a su ministerio. No les interesa lo que dice la doctrina bíblica, lo que les interesa es permanecer o ser partícipes de una denominación que cuando uno lo examina a la luz de la palabra no hay discipulado, no hay conocimiento verdadero, pero le hacen creer a la gente que hay revelación, que hay palabra revelada, que hay ministros ungidos, pero la gente se mantiene en una idolatría terrible, idolatría de hombres que ponen, ya le dije, como preceptos de hombres los mandamientos del Señor, o mejor dicho, los preceptos de hombres como que si fueran la palabra del Señor. Y mire, idolatran porque empiezan, esos son los que mutilan el cuerpo, empiezan a decir, pero es que en el ministerio nuestro decimos esto, es que aquellos están desviados, es que algunos otros son más astutos y dicen, no, es que cada ministerio tiene su unción, ellos es esto, ellos es lo otro, y empiezan a decir un montón de debilidades, cosas que no dice la Escritura, pero la mayoría de sus seguidores, como son idólatras, no se dan cuenta de que esa no es la palabra del Señor, y no les interesa tampoco. ¿Por qué? Porque la idolatría hace que miren al ídolo, recuérdense, como que fueran un dios. Y entonces decirle algo al ídolo o que el ídolo les diga algo es como que un dios los maldijera. Entonces ellos tienen miedo porque por eso es que los manipulan con eso. Si se va de aquí, juicio, le va a caer, maldición le va a caer. Porque como ellos los ven como que fueran Dios y no hombre, entonces ese es el gran problema. Estos ministerios son bien peligrosos porque ellos se presentan como señores y no como siervos. Pero mire qué diferencia con Pablo, que le dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Somos servidores. En otro lugar Pablo dice, hermanos, nosotros somos siervos vuestros por amor del Señor.
Los verdaderos ministros del evangelio verdadero son siervos del rebaño por amor al Señor y no son señores, no son ídolos, no son ellos los que hay que obedecer. Hay que obedecer a Dios. Ya le he enseñado eso. Y entonces no dice que obedezcamos a nuestros pastores. Sí, cuando ellos nos enseñan lo que la Biblia dice. Porque los pastores son ejemplos para que vayan delante de nosotros, para mostrarnos lo que nosotros no sabemos. Pero ¿dónde nos van a mostrar eso? En lo que la Biblia dice. No es, y pastor, ¿por qué usted dice que hay que hacer eso? Ah, porque aquí en este ministerio esto es doctrina. Yo he escuchado pastores decir, es que en este ministerio es doctrina que los jóvenes vayan a la universidad. Pero ¿y eso dice la Escritura? Lo que sí dice la Escritura que es doctrina es que a los jóvenes se les enseña la palabra. Porque dice, habéis vencido porque la palabra de Dios mora en vosotros. Entonces es lo que mandó el Señor, es ser discípulo. No estoy hablando aquí de que no estudiemos, no, me estoy refiriendo a cómo imponen sus criterios de sabiduría humana en vez de lo que realmente la Biblia dice. Imagínense establecer como doctrina preceptos de hombres y las cosas que Dios estableció no darles importancia. Eso es vivir en idolatría y hay muchos ministerios de este tipo que están arrastrando a muchos lastimosamente al infierno y después al lago de fuego, porque eso lo dice el Señor, es algo que el Señor aborrece. Por eso le quería compartir este tema, porque es importante que nosotros entendamos qué es la idolatría y cuáles son los ídolos que hay ahora, de hombres, de ministerios en este caso, ¿verdad? Miremos cómo siguen estos ministerios jezabélicos. ¿Por qué digo jezabélicos? Bueno, porque la iglesia verdadera tiene una representación en el mundo espiritual de una mujer. De la misma manera, la gran ramera, que es la falsa religión, la falsa iglesia, tiene la representación de una mujer. Y nosotros vemos en Apocalipsis a Jezabel, que aparece desde el antiguo tiempo, y cómo representa un espíritu de una falsa religión que promueve la idolatría y que promueve los falsos ministros. Mire cómo dice Primera de Reyes 21:25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que era el rey, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque su mujer lo había incitado. Es tremendo esto. Mire, Jezabel incitó al rey a tener una vida alejada del Señor. Proliferaron los profetas falsos. Por 100 profetas, bueno, Elías y dos grupos de 50 que mencionan que habían 850 profetas falsos. Imagínense. Y lo más impresionante, que va a leer conmigo en 18:19, Primera de Reyes 18:19, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel, ahí está hablándoles Elías, en el monte Carmelo junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Mire, estos son los ministerios jezabélicos que empiezan a promover ministros del mismo espíritu. ¿Qué hacen esos ministros? Empiezan a promover el mismo ministerio. ¿Y por qué? Porque comen a la mesa, es decir, reciben la economía, los beneficios económicos de permanecer en ese ministerio y de promover en ese ministerio. No lo hacen por el Señor, lo hacen por el ministerio, y por eso es que estos ministerios jezabélicos se mueven de esa manera. Empiezan a promover la idolatría, empiezan a mostrarse. Usted ve en Apocalipsis 2:20 que el Señor le reclama a la iglesia porque esta Jezabel enseña a los siervos a profetizar. Dice, es profetiza y enseña a mi siervo. Y mire, lo lleva a la inmoralidad, lo lleva a la idolatría. Y el Señor dice, toleras eso, yo eso tengo contra ti. Iglesia, el Señor no permite la idolatría, el Señor prohíbe la idolatría, condena, la aborrece. Y por eso la iglesia le dice, tengo esto contra ti. Yo no quiero que el Señor tenga nada contra mí, pero si soy partícipe de la idolatría y sé que estoy siendo enemigo del Señor, aunque yo diga que ya recibí al Señor, que someto a Él, no, porque la desobediencia a la palabra del Señor es como idolatría para el Señor. Es una cosa terrible. Entonces, estos ministerios jezabélicos es tremendo. Mire, aquí está lo que le decía Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Imagínense, mujeres enseñando a hombres a profetizar. Eso es algo que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, la doctrina apostólica, dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre,
¿Por qué, Pablo? ¿No será que esto es un problema de los corintios, de los griegos, desde los tesalonicenses? No, porque esto es lo que pasó en el huerto, dice, porque la mujer fue engañada y cuando fue engañada cayó en transgresión. Por eso, por lo que pasó en el huerto, no es un asunto de racismo como leía de un pastor que decía, no es que no hay que hacer acepción de personas, esto no es acepción de personas, el hombre y la mujer hemos enseñado valen igual, pero en el asunto de autoridad, el Señor no permite que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque eso es un principio jezabelesco y lo utilizan los ministerios jezabelescos que son los que promueven esta idolatría, esta proliferación de falsos profetas, y a los profetas verdaderos como Elías los buscan desterrar, los buscan echar fuera, los ministros verdaderos. ¿Por qué? Porque los otros, como comen de ellos, no les señalan su pecado. Pero el Señor va a arreglar cuentas con eso. Lo que debemos de tener cuidado nosotros es que el Señor da tiempo de que se arrepientan esos ministerios y también a sus seguidores les dice, porque si no los voy a postrar en cama a ellos y a sus hijos. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado, que dice el Señor. Aquí no es que un hombre está dando una maldición o una advertencia, no. Esto es lo que la palabra del Señor nos advierte. Por eso es importante que conozcamos nosotros a Jezabel y ese movimiento jezabélico que está en gran auge en este tiempo, en el tiempo final, como en los días de Elías, igual ahora. Sigamos leyendo en Lucas 16:13. Aquí hay otro personaje que también aparece en Apocalipsis y es Balaán. ¿Y Balaán con qué tiene que ver? Con la idolatría, pero del dinero. Mire cómo dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Los fariseos, cuando oigan estas cosas, se van a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque son amantes del dinero. Pero el Señor ya enseñó que el dinero es como un Dios. Mire, no podéis servir a Dios y a la riqueza. No, hermano, es que es el amor al dinero. Si eso es lo que amaban los fariseos. Por eso siempre están enseñando el dinero, promoviendo que la gente siembre para cosechar, que Dios lo va a prosperar, que si ellos son fieles en dar, porque siempre están haciendo énfasis en las cosas terrenales. Pero el Señor muestra que eso es una idolatría. Esa avaricia es una idolatría que promueven los falsos ministros, los fariseos. Pero el Señor dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Si uno tiene amor por la riqueza, no puede servir a Dios. Ya vimos que uno puede estar engañado, como lo estuvo el pueblo de Israel durante 40 años, pensando que servían a Dios, pensando que hacían culto a Dios. Así hay ministerios ahora que solo hablan de prosperidad, de dinero, de siembra, de cosecha, de hacer pactos, de un montón de cosas. Y le hacen creer a la gente que esas fiestas que hacen las están haciendo para el Dios verdadero. Pero para Dios dice, ustedes están haciéndolo en idolatría. Ustedes son cultos vanos lo que hacen. A mí no me lo están haciendo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que yo les estoy mandando. Entonces, eso es lo que promueve Balaán. Profesan ser cristianos, pero viven para el dinero. Dice que no aman el dinero, pero solo viven para él. Sirven y trabajan por dinero, ofrendan, diezman y pactan por dinero. Por eso están con cosas del antiguo pacto como los diezmos. ¿Por qué? Porque lo hacen por dinero. Por miedo a que supuestamente el Señor no les eche el devorador. No, hermano, es que usted no es Israel. Ahí hay un tema donde explicamos ampliamente el manejo del dinero como Dios lo ha autorizado para la iglesia. Sigamos leyendo esta idolatría terrible. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán. ¿Se recuerda de Balaán? Vendía sus dones, es decir, todo era dinero. Esta es la iniquidad. Dice que era una iniquidad, esta es una iniquidad la de Balaán. Dice allá que armó el pago de su iniquidad. Y se recuerda que vimos hace un par de estudios, cómo el Señor les dice allá en Mateo 7, creo, que les dice, que les va a decir en aquel día, apartados de mí, obradores de iniquidad. No los conocí, pero ¿cómo? Si profetizábamos, echábamos fuera demonios, hacíamos milagros. Sí, pero tenían iniquidad. ¿Cuál iniquidad? La iniquidad de la idolatría, del amor al dinero. Y mire, eso es lo que enseña Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Estos hacen negocio de la fe, promueven la avaricia, el amor al dinero y de los bienes materiales. Mire cómo dice Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal
como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hermano, es increíblemente triste escuchar a una hermana. Estaba hablando de un hermano con una hermana y entonces me contaba él, mire, yo le decía, usted está en un ministerio desviado, ¿por qué? Porque mire su pastor, cómo se ha enriquecido a costillas de la gente, y hermanos ahí que no tienen ni para comer, ni para el transporte, ni para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces le dice la hermana, pero ¿y es algún pecado que los ministros se enriquezcan? Imagínense. Es decir, pensar que un ministro se enriquezca a costillas del pueblo, pensar que promuevan el amor al dinero, es algo que en la idolatría que tienen por esos ministros, por eso, esos son sus ídolos. Por eso estamos hablando de ese tema. Para ellos eso no es malo. Pero mira qué impresionante, porque el Señor dice que la avaricia es idolatría. Y esos son ministerios jezabélicos que promueven ministros tipo Balaán, que hacen negocio de la fe. Y recuérdese lo que la Escritura nos enseña. Mire cómo dice, poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el lazo? Le quiero enseñar ese lazo que menciona Timoteo y un salmo, para que se dé cuenta cómo esa idolatría ciega a la gente. Y no es correcto que uno vaya detrás del dinero. Si uno se quiere enriquecer, uno está equivocado de la vida. Pero acuérdese, en el mundo estamos acostumbrados a eso. Nos enseñaron a estudiar en la universidad, ¿para qué? ¿Para ayudar a la gente? No, para hacer dinero. ¿Usted piensa que los doctores fueron a estudiar para ayudar a la gente? No, fueron porque era una profesión donde se paga bien. Entonces yo quiero que usted vea cuál es el fondo del asunto. Como rápidamente nos pueden acostumbrar al dinero, ¿por qué? O a la idolatría. Por los deseos de nuestra carne, por los deseos de nuestra alma. Porque todos nosotros nos enseñan el mundo a no sufrir. A que queremos una vida aquí próspera, una vida bendecida, es lo que llama el mundo o la iglesia, pero no entendemos que el Señor tiene cuidado de nosotros y nos dijo que no andemos detrás de las riquezas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y a la riqueza. El que hace eso solo está engañado en una idolatría terrible. Mire cómo dice el Salmo 106, 36. Y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Y mire, aquí quiero que lea conmigo 1 Timoteo 6, 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mire, que quieren enriquecerse. Y uno dice, no hermano, yo no quiero enriquecerme. Sigamos leyendo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Sabe cuándo uno puede con certeza saber si tiene uno amor por el dinero? Porque uno quiere enriquecerse. Desde que uno tiene el deseo de enriquecerse es que uno está en una idolatría de la avaricia, y eso es un lazo que nos va a hacer desviarnos del evangelio verdadero. ¿Por qué piensan que esos ministerios que empezaron con una vida de fe, con una vida de agradar a Dios, de servir a Dios, ya cuando empiezan a crecer económicamente, muchos de ellos se desvían completamente de la sana doctrina? Pero ellos no lo saben y continúan como Israel pensando que están haciendo culto a Dios. Pero están desviados, ¿por qué? Porque cayeron en el lazo de la idolatría, de la avaricia, porque quisieron enriquecerse, porque promueven el enriquecimiento, porque hacen que la gente vaya a esos lugares no buscando a Dios, pero le dicen que va buscando a Dios, pero realmente quieren prosperar. Entonces, cuando la gente va detrás de eso, y no del evangelio verdadero, y de entregar la vida al Señor y ser siervos del Señor y saber que si Él es el Señor, Él tiene cuidado de nosotros y Él se va a encargar de que nosotros tengamos lo que necesitamos, porque Él lo prometió. Él dijo, miren los pajaritos, miren la hierba, los lirios, miren cómo el Señor los cuida, cómo los trata, y no valen más que ustedes valen mucho más que ellos. ¿Cómo el Señor no les va a dar lo que ustedes necesitan? Primero busquen las cosas espirituales y el Señor va a añadir lo que ustedes necesitan. Por eso ahí en 1 Timoteo 6, en el verso 8, antes Pablo le dice, si tenemos con qué comer, con qué vestirnos, estemos contentos. En Filipenses 4 Pablo dice, aquel famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero 2 versículos antes dice, sé vivir en escasez, en abundancia, sé vivir en pobreza, en riqueza, sé vivir en necesidad, sé vivir en cualquier situación que esté. He aprendido a contentarme.
¿Por qué? Porque desde el momento en que uno va detrás de la riqueza, uno ya es amante de la riqueza, amante del dinero y ha caído en el lazo de la idolatría, de la avaricia. Y eso es lo que promueve el mundo. Todos los estudios, toda la sabiduría humana se ve enfocada en la realización del hombre, en promover que uno pueda ser una persona enriquecida con los bienes de este mundo. Y eso es algo que es una idolatría y la gente de la iglesia está siendo arrastrada a eso. Y recuérdese, es algo que Dios condena, los idólatras tienen su parte en el lago de fuego, son cosas que el Señor nos ha enseñado y nosotros debemos de entender con claridad qué es la idolatría. Ahora, para terminar, le quiero mencionar algo que es impresionante y le quiero mostrar cómo en los deportes se pueden hacer una idolatría. Y cuando uno investiga los orígenes, uno se sorprende cómo la religión está conectada con el deporte. Y es certero cuando la gente dice el deporte es una religión. Es algo que debemos de tener mucho cuidado porque fácilmente nos puede arrastrar. Por ejemplo, le voy a mencionar ahora rápidamente de las Olimpiadas. Dicen que en el 776 a.C. los griegos crearon las Olimpiadas en honor a Zeus para complacer al alma y al cuerpo. Ya le voy a mostrar cómo. Allá estaban los 12 dioses en el Olimpo y en honor a ellos hacían las Olimpiadas, que hasta el día de hoy es un evento de los más importantes del mundo, que se hace cada 4 años. Y mire, sigamos leyendo. Hicieron de la religión algo vivo, dice, algo palpable. ¿Por qué? Porque lo usan para rendir culto a los dioses a través de la glorificación del cuerpo humano. Mire, la palabra héroe viene del griego eros, que era un semidios, es decir, nacido de un dios y un mortal, y dice que hace el máximo sacrificio y debe ser glorificado por su esfuerzo, por eso se llama héroe. Cuando uno usa la palabra, fue un acto heroico, se está refiriendo a eso, ese es el origen de eso. Ellos referirían a un semidios que haciendo esfuerzo obtuvo la victoria y entonces es necesario que sea honrado él o que él honre a los dioses que le permitieron esa victoria. Imagínense cuáles son los orígenes ya del deporte formalmente, pero aún 700 años antes, aquí en la zona latina, estaban los mayas, los aztecas, el mismo grupo, y tenían el deporte el juego de fútbol, de la pelota. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, se armaban con 2 equipos, y imagínense qué impresionante, que representaban, que peleaban los dioses, y que el ganador de ese juego era sacrificado a los dioses de ellos, a los ídolos, como un gran privilegio, es decir, era un gran honor, como era el que ganaba, entonces era la persona que era sacrificada a los ídolos. Imagínense el trasfondo de las cosas que nosotros ahora vemos como entretenimiento y a veces pensamos que es sano y no vemos todo lo que está ahí atrás. No estoy diciendo que correr, que hacer ejercicio sea malo, le estoy enseñando cuáles son los orígenes de muchas de las cosas que el mundo ha dispuesto para arrastrarnos a la idolatría. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí un par de cosas. Mire una cosa más. Las corridas de toros, ¿sabe usted que es de una historia mitológica de Teseo y el Minotauro? Y eran los 2 semidioses, hijos de un dios y un mortal, y entonces se enfrentaban. Eso es lo que representan las corridas de toros. Imagínense la celebración de 2 semidioses, de Teseo y del Minotauro, cada vez que hacen eso. Pero la gente no ve los trasfondos de esa idolatría y de esas cosas salvajes que se realizan, de ese derramamiento de sangre, de esos sacrificios. Ellos no lo ven así, ellos ¿cómo lo ven? Como un entretenimiento. Es más, es algo que les parece que es bien placentero y que no tiene nada de malo, porque ese es el secreto de la idolatría, hacernos parecer que estamos bien y que eso que no tiene maldad, pero detrás de eso están los ídolos. Por eso Pablo dice, hey, la copa que tomamos, la copa que bendecimos, no tenemos nosotros que tener participación con la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque cuando ellos celebraban eso, les ponían coronas a los héroes y les daban también a comer y a beber. Es algo impresionante lo que ellos hacían y es lo mismo que se sigue haciendo ahora. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y mire, aquí el apóstol Pablo menciona 5 pecados que tuvo el pueblo de Israel y dice en el verso 11 que se escribió para ejemplo nuestro para que no nos pase. Y nos dice, mira, ellos se levantaron a comer y a beber y a jugar. Y es impresionante porque dice que fueron idólatras por eso. Y cuando uno va al griego,
al Strong, lo puede leer cualquiera, ahí está en el internet todos los diccionarios Strong para que lo puedan ver, y mire la palabra Strong, para jugar, es la G3815, Paiso, y dice hacer deporte, como jugar, como muchacho. Imagínense, entonces ¿se puede convertir el deporte en una idolatría? Sí, es algo tremendo, se terminan idolatrando equipos, jugadores, se terminan idolatrando muchas cosas, creando contiendas por la idolatría. ¿Qué le parece pastores gastando el dinero de las ovejas para ir a las olimpiadas, para ir a un mundial? ¿Le parece eso que no es una idolatría? Son cosas que pasan, pero la gente piensa a veces que lo que está ahí detrás de ese entretenimiento es sano, pero estas son cosas impresionantes. Si le contara, pero gracias a Dios, creo que lo mejor es no decir nombres en estos casos, pero es impresionante cómo el deporte se puede convertir en una idolatría. Y investigando, le voy a mostrar un par de cosas más para terminar. Mire, equipos con nombres y escudos en honor a dioses. Y aquí le puse algunos que usted puede investigar, pero ahí está el internet, para que se dé cuenta de que escudos y equipos con sus mismos nombres tienen relación con los dioses, con la mitología y con un montón de cosas. Por eso, cuando algunos de ellos ganan, van a celebrar a la diosa de la ciudad, si tienen el nombre de la ciudad, o a la diosa, si tienen el nombre ellos del equipo o en el escudo. Y es algo que la gente, lastimosamente los cristianos han sido arrastrados a eso, para contender, para pelear, para ser idólatras sin darse cuenta. Mi amado hermano, el deseo de esto es enseñar la verdad. No es crear contienda y decir eso es del diablo, eso no está bien. Tenemos que enseñar lo que la Biblia dice, qué es idolatría, qué son los ídolos y cómo podemos ser arrastrados a eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento verdadero, como dice en Filipenses 1:9 en adelante, si no nos llenamos de conocimiento verdadero, no vamos a poder escoger lo mejor. Y si no podemos escoger lo mejor, no vamos a poder agradar a Dios. Y podemos terminar engañados, como el pueblo de Israel, pensando que hacemos culto a Dios y estamos viviendo en una terrible idolatría que el Señor aborrece. Mire, le muestro una foto ahí rápidamente de algunos equipos que cuando ganan van a honrar a su ídolo. Y su ídolo es un semejante imagen tallada en honor a la ciudad. Y son, cuando usted busque los nombres de esas deidades y todo lo que significa, se va a impresionar el trasfondo de esto. Como es en honor a un ídolo, por eso es que tienen tanto impacto, porque promueven una idolatría tremenda. Porque detrás de esa doctrina, la gente cuando piensa doctrina solo piensa en la Biblia. No, doctrina es toda enseñanza que promueve algo. En este caso, promueve una idolatría tremenda a través de los deportes. Y miren, van a celebrar, a besar, a honrar, a coronar a esas imágenes. Ahí lo puede ver usted y lo puede buscar en internet. ¿Y sabe cómo terminan eso? Como la fiesta del becerro. En grandes carnavales, con desenfreno, con inmoralidades, con bebidas, con drogas y con muchas cosas, porque lo hacen en honor a sus dioses, a sus baales. Carnaval, carne a Baal. Pero la gente, lastimosamente, el pueblo del Señor, muchas veces, la mayoría de veces, es llevado cautivo por falta de conocimiento. Espero, hermanos, que este tema te edifique y que podamos examinarnos a ver si estamos en idolatría y que podamos huir de la idolatría como nos manda la Escritura, para que no seamos rechazados por el Señor, para que podamos escoger lo que le agrada, para que podamos tener una vida agradable, una vida que honra al Señor, una vida santa, y que no estemos engañados, amantes del dinero, de la idolatría del dinero, de la avaricia, o amantes de los placeres, o amantes de los ídolos de los hombres o de las doctrinas de hombres, o amantes de nosotros mismos, que podemos convertirnos en nuestros propios ídolos. Por eso es importante que vayamos a lo que dice la Escritura. Te bendigo y te animo a que puedas ver el estudio, y si te uniste ya tarde, puedas verlo desde el principio, y te invito a que veas otros estudios para que puedas conocer el verdadero evangelio y distinguir el falso evangelio, los falsos ministros y los falsos ministerios que están proliferando hoy. Y te animo también para que lo puedas compartir, para que le pueda llegar siempre a muchas más personas, para que conozcan la verdad del evangelio. Que Dios te bendiga, te espero pronto.